El halving lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina y es que hoy es día 18 y en principio puede ser, que esto puede variar, ya lo sabéis, está programado, veremos si coincide, para el día 19. Desde hoy, para mi presente, es mañana, es cuando es el halving. Y todos sabemos cómo se comporta Bitcoin cuando sucede un evento como este. Siempre que hay un halving, Bitcoin tiene un comportamiento increíble. Siempre que hay un halving, en base a los datos históricos, en base a cómo se comporta de manera histórica, lo que ha demostrado en toda la historia es que siempre que hay un halving ha tirado al alza. Bitcoin se ha acabado revalorizando y eso es lo que hace bonito ese activo, ¿no? Lo que llama la atención de que tiene esas ondas, esa estructura interna alcista. Entonces, llegados a este punto, uno podría preguntarse, o podría sonar estúpido hacer la pregunta, si en el halving de este 2024 Bitcoin podría defraudar. ¿Podría ser que Bitcoin en ese 2024, en este halving del 2024, tuviese un comportamiento diferente al que ha tenido en años anteriores? Es decir, ¿podría romper el patrón y cuando pase este halving de 2024, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, podría ser que Bitcoin no pegue bombazo, no se revalorice, no tenga buen comportamiento? Quiero que te fijes en esta imagen, y es que esta imagen de manera súper visual y de manera muy clara, además es muy fácil de entender y de interpretar, vemos aquí la representación del proceso o del desarrollo del precio de Bitcoin después de que suceda un halving. Vemos que el eje X te demuestra, o mejor dicho, te representa el tiempo, ¿no? Vemos aquí el punto cero, la fecha del halving, ¿vale? Eso representa la fecha del halving y cómo se va desarrollando en tiempo. Y luego en el eje X tenemos las revalorizaciones, que es lo que nos importa. Y esta gráfica lo que te demuestra, lo que te representa y te compara los diferentes comportamientos del precio de Bitcoin en base al halving, a cómo se ha desarrollado después el precio después del halving. Y eso es muy curioso porque podemos sacar bastantes conclusiones. Primero podemos decir que evidentemente a medida que los precios, o mejor dicho, que el mercado va avanzando en el tiempo, se va haciendo más grande, a medida que vamos pasando halvings, vemos que las explosiones cada vez son menores. Evidentemente tenemos el primer halving, que es representado por la línea naranja, vemos cómo pegó un bombazo, ¿no? Llegando a su pico máximo de más de un 20.000% de revalorización. Una auténtica locura. Vemos que, pues a medida que va pasando el tiempo, pues los halvings cada vez hacen menores revalorizaciones. Eso es totalmente normal. También sacamos la conclusión de que siempre que hay un halving, como te he comentado, siempre vamos al alza. Claro, yo te planteaba, oye, ¿qué probabilidad hay de que este halving de 2024 realmente pues no sea tan positivo o realmente el mercado cambie por X o por Y y no tenga ese comportamiento parabólico y alcista que tiene Bitcoin? ¿Esto tiene sentido preguntarlo? Realmente no tiene ningún sentido. Cualquiera me llamaría loco porque los datos históricos lo que te están diciendo es que esto no tiene ningún sentido que se pueda afirmar. No está sustentado en ningún tipo de análisis fundamental, ni siquiera estadístico, porque nunca ha pasado. La historia no dice eso. Pero claro, aquí tenemos un pequeño problema. Es cierto que decir que Bitcoin después del halving no lo vaya a hacer bien va en contra de lo que ha hecho la historia de Bitcoin, porque normalmente, como te he mostrado, o como todo el mundo sabe, ¿no? Es decir, es algo que se sabe, es de conocimiento popular, que Bitcoin siempre que hay un halving se acaba revalorizando. Es algo que lleva en sus venas, es algo que lleva intrínseco, es su propia naturaleza. Nunca ha pasado lo contrario. Entonces preguntarse si esta vez podría ser diferente es incluso una auténtica locura. Fíjate en esta gráfica de aquí, ¿no? Aquí se ve bastante bien. Algo que tampoco nunca ha sucedido es que antes de un halving, como puedes ver aquí, las líneas blancas representan un halving. Algo que nunca tampoco ha sucedido es que antes del halving Bitcoin rompa máximos históricos. Fíjate como aquí en Bitcoin vemos que tiende a tirar al alza, se encuentra el halving y luego rompe máximos históricos. Aquí lo mismo. Y aquí en teoría, esto es una imagen anterior, una imagen desactualizada, porque quería buscar una imagen desactualizada para mostrar precisamente esto. Aquí lo que tenemos es que en teoría estaba el halving, que es lo que va a pasar dentro de nada, y luego rompíamos máximos históricos. Eso es lo que te dice la historia. Si tú eliminas los últimos meses, tenemos esto. Y esto lo que te dice es que en base a los datos históricos es que no se debería haber roto máximos históricos. Claro, eso es muy interesante porque cuando una persona que hizo este gráfico, cuando estábamos en esas zonas que aproximadamente eran unos 40.000, 35.000 dólares aproximadamente por Bitcoin, se daba por hecho que Bitcoin no iba a romper máximos históricos antes del halving porque la historia decía que esto no iba a suceder, pero al final ha acabado sucediendo. Al igual que antes yo te he preguntado, oye, ¿es descabellado decir que Bitcoin podría defraudar después del halving? Tú me dirás, eso no tiene ningún sentido, Carlos, es una auténtica locura. ¿Por qué? Porque anteriormente, si miramos la historia, eso nunca ha sucedido. Esto es muy curioso porque de alguna manera ha sucedido algo que nunca había sucedido. Y mucha gente, por ejemplo, habrá vendido antes de que llegue a máximos históricos porque teóricamente, según la historia,
no tenía que romper máximos históricos, pero lo ha roto. Entonces, si tú antes de que sucediera eso me preguntas, oye, ¿tiene sentido de que Bitcoin rompa máximos históricos? Según la historia, también se me hubiera llamado, o a cualquiera se le hubiera llamado loco, porque eso nunca lo ha hecho. Al igual que si yo te pregunto, oye, ¿hay probabilidad o qué tan locura es decir que Bitcoin después del halving lo haga mal? Tú me dirás, es muy poco probable, es una tontería preguntar eso, porque nunca lo ha hecho, ya, pero nunca rompió máximos históricos antes del halving. Te das cuenta de que ha habido un cambio, y cuando hay un cambio de este tipo, es una especie, Bitcoin es como un sistema. Bitcoin tiene una especie de naturaleza intrínseca que va siguiendo unos patrones, y actualmente hemos introducido una variable nueva. Una variable que por X o por Y, que ahora miraremos y ahora investigaremos y ahora daremos explicación, por X o por Y, ha roto máximos históricos. Ha hecho un patrón, mejor dicho, ha roto un patrón de comportamiento. Y por lo tanto, como hemos introducido una variable nueva, podríamos esperar resultados nuevos. Y ahí es donde está la clave de este vídeo y es lo que quiero que entiendas, que los mercados son cambiantes, incluso los ciclos de Bitcoin también son cambiantes. Llegados a este punto, llegados a que realmente Bitcoin va cambiando, que los ciclos pueden cambiar, que realmente no es ninguna locura hacerse la pregunta de si Bitcoin podría comportarse mal después del halving, aunque históricamente no lo haya hecho, porque históricamente tampoco ha roto máximos antes del halving. Hemos introducido una variable, un patrón de comportamiento nuevo. Entonces, llegados a este punto, cabe preguntar, vale Carlos, entonces, ¿tú crees que Bitcoin va a hacerlo mal después de este halving, después del halving de 2024? Vale, lo que te acabo de explicar hasta ahora realmente es cierto, tiene todo el sentido del mundo. Aquellos que a mí me gusta el mundo del trading algorítmico, y todos aquellos que tengan experiencia con sistemas, con creación de sistemas algorítmicos, los típicos robots de trading, saben que una especie de ventaja en el mercado o un patrón de comportamiento no se va a mantener para siempre. Al final siempre caduca, al final el mercado acaba cambiando, y es por eso que al final los robots de trading dejan de funcionar y tienes que adaptarte y saber en qué han cambiado, testear y bueno, mil historias, ¿no? Pero al final es un poco lo mismo. Los ciclos de Bitcoin, en este caso hemos visto cómo se ha introducido una nueva variable y eso es muy importante. Pero lo que te comentaba, llegados a este punto, tú me podrás preguntar, vale, entonces ¿tú crees que lo va a hacer mal después del halving? Una vez te he planteado este problema, ahora quiero abordar esto mismo que acabo de comentar. Teniendo en cuenta que los mercados son cambiantes, teniendo en cuenta que hemos introducido una variable nueva de comportamiento en el mercado que podría, de alguna manera es como una puerta que se ha desbloqueado, ¿no? Una puerta que se ha abierto y hay un nuevo pasillo, porque es un nuevo patrón de comportamiento. Recuerda, antes del halving teóricamente no se podía superar los máximos históricos. Eso se ha eliminado. Lo que aún no se ha eliminado, pero tiene posibilidad de eliminarse, al igual que se ha eliminado lo de que no se pueden superar máximos históricos, es lo de que después de que haya un halving, Bitcoin va a comportarse bien. Realmente hemos introducido una nueva variable y tenemos que estar preparados para un escenario nuevo, porque hemos introducido una nueva variable. Entonces, vale, Carlos, entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Me estás diciendo que debido a este nuevo patrón de comportamiento que se ha introducido, Bitcoin se va a comportar mal después del halving? No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo que las dinámicas de mercado han cambiado o creo que tienen posibilidades, bueno, de hecho ya han cambiado, sí o sí han cambiado por el hecho aislado de que se ha roto máximos históricos antes del halving. Ha habido un cambio de dinámica del mercado. Ahora tocará abordar la dinámica de mercado del comportamiento de Bitcoin después del halving. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Va a cambiar o no va a cambiar? Bien, pues para responder esto me quiero apoyar en el estudio de Glassnode y Coinbase, un estudio que han hecho hace muy poquito, que es muy reciente, y hablan un poco de estos cambios de las dinámicas de Bitcoin por una variable en concreto. Y es que tengo que decirte que esto que te acabo de decir tiene todo el sentido del mundo, pero es un poco sacado de contexto, descontextualizado, sin tener en cuenta cuál es la naturaleza, cuál es el rol, cuál es la demanda que hay por Bitcoin. Realmente lo que te acabo de comentar de que se ha introducido una variable y por lo tanto como hay una variable nueva y ha habido un comportamiento nuevo, puede abrirse la opción de que hayan más comportamientos nuevos que no podamos prever, como que Bitcoin se comporte mal después del halving. Esto es cierto, como te he comentado, te da toda esta chapa para que lo puedas entender de cuál es un poco el punto, pero esto también es cierto que es un poco descontextualizado. Bajo mi punto de vista, tiene todo el sentido del mundo, pero también hay que tener en cuenta que hay que analizar o hacer ese tipo de análisis, hay que hacerlo en base a la naturaleza del activo. Y si vemos la naturaleza de Bitcoin, el rol que va a tener, la importancia que yo creo que va a tener, pues esto coge un poco de contexto y no es tan aleatorio o no es tan decir como podría pasar que Bitcoin se comportase mal después del halving. No, hay ciertas variables, ciertas cosas que podemos ver que te demuestran que es cierto que las dinámicas de los mercados pueden cambiar, pero no para mal, sino todo lo contrario, sino para bien, que es lo que yo personalmente creo. Y con esto nos vamos acercando al final del vídeo y te voy a explicar en ese estudio de Glassnode y Coinbase
qué es lo que nos tienen que decir de estos cambios de dinámicas de los mercados. Esto es un estudio que te comentaba de Glassnode y Coinbase, como te comentaba. Y bueno, tiene muchísimas gráficas, ¿vale? Es un estudio muy interesante. Os recomiendo que le echéis un vistazo a mi grupo de Telegram porque por ahí voy mandando análisis. Os recomiendo que os unáis porque ahí estaremos en contacto más directo. Y muchas veces yo leo muchos estudios, muchos análisis y por ahí lo vamos compartiendo. Y por supuesto muchas veces se genera debate entre la comunidad. Cosa que es muy brutal porque evidentemente pues ayuda a nutrir toda la comunidad y que cada uno exponga su punto de vista. Eso es lo mejor que hay. El estudio tiene muchísimas páginas de interés abierto, pero yo me quiero quedar con esta página de aquí, que habla un poco sobre lo que yo te comentaba. Lo que voy a hacer es coger todo este texto y lo voy a traducir, lo voy a decir a ChatGPT que me lo traduzca, así lo podemos leer todos muchísimo mejor y vosotros lo podéis entender muchísimo mejor, porque al final no todo el mundo va a saber hablar inglés y yo creo que así es mucho mejor y más directo y la comunicación es más efectiva. Bien, este es el texto que hemos traducido, le hemos dicho a ChatGPT que nos lo traduzca y bueno, no lo quiero leer todo. Hay un texto en concreto que habla un poco de los cambios de las dinámicas por los ETFs, ¿no? Que aquí aún no lo había mencionado, pero esos cambios de las dinámicas de los ciclos, porque fíjate que antes he comentado que ha habido un cambio de comportamiento en Bitcoin, que ha roto máximos históricos antes del halving. Y esto es algo positivo, ha habido un cambio para bien, es decir, ha habido un cambio para que el precio estire y que pues mucha gente pues habrá ganado más dinero. Aunque ten en cuenta que como mucha gente también se basa en datos históricos, mucha gente antes de que suceda la rotura de máximos históricos antes del halving habrá vendido, porque según datos históricos, ¿no? Pues no, eso no podría suceder. Entonces, ha vendido antes de finalizar ese movimiento, que no es normal. Al final, por datos históricos, habrá gente que se ha quedado atrás, no ha perdido dinero, pero ha perdido el coste de oportunidad, a lo mejor podemos decir. Pero es totalmente normal, al final el mercado nunca ha hecho eso y cuando suceden esas cosas que los mercados nunca han hecho, pues nos pillan a todos por sorpresa. Pero aún así podemos decir que el mercado se ha equivocado, o no me gusta decir que se ha equivocado, sino que ha hecho algo que nunca ha hecho, se ha salido del comportamiento típico, del comportamiento histórico, y ha alargado el precio hasta romper máximos históricos. Entonces aquí te comenta, dice, además la dinámica del mercado de Bitcoin ha cambiado fundamentalmente con la llegada de los ETFs en spot, ¿vale? Aunque los grandes actores institucionales pueden tomar exposición a través de estos vehículos, la respuesta de Bitcoin al próximo halving podría no necesariamente reflejar su rendimiento en ciclos anteriores. Básicamente que podría diferenciarse con esa imagen que te he enseñado al principio de todos los ciclos, de cómo va evolucionando el precio de Bitcoin desde su halving. Podría haber un cambio de las dinámicas, podría no reflejar el mismo comportamiento, podría ser mucho más. Entonces cuando dicen este tipo de cosas dan a entender que podría ser mucho más y todo alimentado por los ETFs, por toda esa demanda de los grandes institucionales por los vehículos. Y cuantos más ETFs se aprueben, podría ser todo muchísimo más exponencial. Para resumir todo este vídeo, que creo que es un vídeo muy interesante y quería transmitir esta observación, este cambio en el mercado, tenéis que tener en cuenta que los mercados no podemos pretender crear un activo que siempre se comporte de la misma manera. Todos los activos van a tener una naturaleza, van a tener un comportamiento, pero tarde o temprano ese comportamiento va a cambiar, porque si no sería muy predecible, porque el mercado no está creado para que tú ganes dinero, el mercado no está creado para que yo gane dinero, no está creado para ponerlo en lo fácil. El mercado cambiará, en este caso, como te he comentado, ha cambiado para bien, aunque mucha gente ha vendido antes de roturas de máximos históricos porque teóricamente no podía suceder. Pero entiéndeme cuando digo que es para bien. Para bien me refiero porque es que ha seguido esa tendencia fuerte. Entonces, respondiendo a la pregunta al principio que te hacía, oye, ¿tiene sentido preguntarse que Bitcoin podría hacerlo mal después del halving? Sentido tiene. Te acabo de demostrar cómo realmente los mercados cambian y también acabas de ver que no tenía sentido entre comillas, que antes de que Bitcoin rompiese máximos históricos, antes del halving, preguntarse precisamente eso, porque nunca había sucedido. Al igual que actualmente hemos roto esa pared de que no se puede superar máximos históricos antes del halving, pero lo que sí que aún no ha sucedido, porque lo otro sí que ha sucedido, lo que aún no ha sucedido es que Bitcoin vaya mal después de los halvings, pero podría pasar perfectamente. Dicho esto, te he seguido diciendo que es un poco descontextualizar, es un análisis un poco aleatorio, un poco frío, sin tener en cuenta la naturaleza de Bitcoin, sin tener en cuenta todo lo que hay detrás, el rol que va a optar, toda la demanda que hay. Entonces, como te comenta esta investigación, que es muy interesante, es una investigación bastante larga, tiene datos muy brutales, también acepta que ha habido estos cambios de dinámicas, como te comento en este vídeo, pero para bien impulsada por los ETFs, que yo prácticamente estoy totalmente de acuerdo en lo que dice. Los ETFs van a hacer que esto explote de una manera que tal vez nunca hayamos visto. Realmente yo no tampoco sabría decir cuánto, ¿no? Ni cuándo, ni cómo.
pero sí que evidentemente ha habido una distorsión de los ciclos y en mi caso creo que es para bien. Y por supuesto podemos analizar el impacto que tiene todo esto en las altcoins. Evidentemente si Bitcoin va a revalorizarse muchísimo, pues muchas de las altcoins, y además si nos vamos a las altcoins del mercado nuevo, de las altcoins nuevas del nuevo mercado, pues evidentemente va a ser mucho mejor. Esto perfectamente puede modificar los timings, puede modificar bastantes cosas, pero al final creo que Bitcoin va a tener un grandísimo futuro, creo que Bitcoin va a ser una grandísima oportunidad y por supuesto, al final, si no me gustase Bitcoin, pues no hablaría de Bitcoin. Así que gente, creo que lo vamos a dejar aquí, espero que te haya gustado, que te haya parecido interesante, que le hayas dado un poco al coco, que te haya abierto un poco la mente de que no hay ningún sistema que no sea cambiante, que sea fijo. Los sistemas, los mercados siempre están cambiando y uno tiene que adaptarse a estas situaciones. Así que gente, espero que te haya gustado, deja un buen like, deja tu comentario y nos vemos a la próxima. Chao.